y ya, y ya estamos listos para dar inicio una vez más a la Academia Cristiana, la tercera lección que nos va a tener en esta tarde ocupados. Gracias a cada uno de ustedes que tienen en bien de atender esta clase, que es el nivel número 3 de multiplicar. Vamos avanzando, vamos trabajando y pues hermanos, no quiero quitar más tiempo, sino vamos a presentarnos delante de Dios, ahí donde usted se encuentre. Quiero invitarle que cierren sus ojos, inclinemos nuestro rostro y vamos a presentarnos delante de Dios. Que este estudio de esta tarde sea de bendición para sus vidas y que juntos podamos, por medio de la palabra de Dios, nutrirnos y salir edificados. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, en estos momentos, Señor, venimos delante de tu presencia, una vez más agradecidos por la vida y la salud. Gracias, Señor, porque en medio de situaciones difíciles, tú nos das la oportunidad de reunirnos por este medio. Gracias por esta tecnología, Señor, que tú has puesto en nuestras manos para poder enseñar, para poder instruir a tu pueblo, Señor. Te ruego que nos bendigas. Te ruego, Dios, que tú quites todo lo que nos estorbe para que juntos podamos escudriñar tu palabra y salir edificados por medio de ella. Bendícenos, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas que están, Señor, siendo parte de la Academia Cristiana de este tercer nivel de multiplicar. Todo esto te lo pido en el precioso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, en quien damos gloria y honra desde ahora y para siempre. Amén. Bien, hermanos, una vez más, Padre Cristo, me da gusto poderles saludar y estar una vez más reunidos por este medio. Gracias a todos, que todos están atentos a esta enseñanza y vamos así juntos a crecer, a madurar, a trabajar en lo que es la Academia Cristiana del tercer nivel. La semana pasada estuvimos tocando el tema acerca de la operación Timoteo. Vimos quién era Timoteo. Timoteo era un fiel discípulo, un fiel seguidor del apóstol Pablo. No era cualquier persona Timoteo. Timoteo era alguien que fue instruido, que desde su niñez la palabra nos dice que fue instruido por su madre. Su madre era una mujer judía, su padre era un hombre griego, pero sin embargo era fiel seguidor del apóstol Pablo. En este estudio resaltan 4 puntos importantes de lo que es la formación de Timoteo. Vimos que Timoteo tenía un buen testimonio, tenía pasión por las almas. El apóstol Pablo miró un potencial muy grande que tenía, que lo desarrollaba Timoteo. Y por último, vio la disponibilidad fuera de lo normal. Timoteo fue un hombre, una persona que siempre estuvo dispuesto a servir para el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo le ordenaba, Timoteo siempre fue fiel a lo que Pablo le pedía. Y vemos en el punto número 5 que Timoteo reflejó un carácter, era de carácter fuerte Timoteo, y así como nosotros nos estamos formando, nosotros nos estamos forjando por medio de la palabra de Dios, por medio de su espíritu. Dios forja nuestro carácter también. Y bien, vimos también que hay en este estudio, en sus cuadernos, hay una aplicación para aquellos que quieren llenar ese papel, ese requisito, presentárselo al pastor, y al final vemos que hay una
una serie de reglamentos básicos para ser líderes de un grupo de amistad. La Academia Cristiana está trabajando con el propósito de hacer líderes, hombres preparados y mujeres preparadas para que trabajen y llevemos juntos la palabra de Dios en los grupos de amistad. Este es el fin de la Academia Cristiana, discipular a otros, prepararlos, porque el día del mañana ustedes van a estar enseñando a otros. Quiero adelantarles un poquito. El próximo año estaremos también trabajando con lo que es Academia Cristiana. Viene un nuevo material. Yo sé que ustedes ya en este año cursaron la Academia Cristiana, pero van ustedes, los que han participado en este año de la Academia Cristiana, van a tener el privilegio de trabajar junto con el grupo, de discipular a otros. Ya el pastor me ha dado la tarea de encomendar a algunos que nos van a estar ayudando para el próximo año en discipular a los que se están bautizando. Así es que la Academia Cristiana, hermanos y hermanas, estamos trabajando constantemente en lo que es la preparación de discípulos. Este es el fin de nosotros, de discipular a otros. Y bien, hermanos, ya sin más preámbulo, vamos a entrar al tema, vamos a entrar a la materia del tema del día de hoy, que se titula La perseverancia del grupo. En este estudio vamos a analizar a la luz de la palabra de Dios, por qué es tan importante la perseverancia del grupo. Amén. Y hay dos textos bases ahí. Si usted abre la escritura, vámonos rápidamente, donde dice en el libro del estudio número 3 de la perseverancia del grupo, hay dos textos bases que están en Hechos 2:42 y en Hechos 5, capítulo 5, versículos 42. Según la versión, yo estuve analizando, y la versión Reina Valera dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjese que resalta estas cosas. Primeramente resalta que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Por eso es bien importante, hermanos, recalcar que nosotros conozcamos la doctrina, como dice el apóstol Pablo en Efesios, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nuestro fundamento, nuestras bases están cimentadas en el fundamento de los apóstoles y los profetas. Pero ¿quién puso el fundamento? Nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que dio la pauta a seguir, en que perseveraran en la doctrina que el Señor les dejó establecido. También vemos que los discípulos estaban reflejando la comunión y el partimiento de pan, y algo bien interesante, no tan solo ellos perseveraban en esto, sino también en las oraciones. Orar, dijo el apóstol Pablo, que debemos de orar sin cesar. Según Hechos 5:42 también nos dice que cada día en el templo, es decir, que en el templo ellos se reunían, iba al templo. ¿A cuál templo? Al templo que construyó Salomón. Todavía en el tiempo de los apóstoles, el templo no había sido destruido. El templo fue destruido, según la historia nos lo narra, fue en el año 70 cuando el emperador Tito y fue destruido por los romanos. Amén. Pero todavía en los primeros siglos, en el primer año, en los primeros años, cuando murió nuestro maestro, los discípulos iban al templo. Y luego dice, y en las casas, quiere decir, aquí encierra el escritor de este estudio, en las casas dice grupos de amistad. Es decir, que se reunían en las casas
y no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Este es el fundamento y el propósito por la cual nosotros todos los martes nos reunimos. De cada día, sí, tenemos nuestra celebración en el templo, pero también tenemos nuestros grupos de amistad cada martes y ahí se enseña y se predica a Jesucristo. El propósito de los grupos de amistad es enseñar a aquellos que no han conocido la palabra de Dios y predicarles el plan de salvación y quién es nuestro Salvador. Amén. Si da vuelta a la página número 8, vamos a entrar en la introducción. Rápidamente, ya tenemos los textos bases que nos cuenta hechos. Ahora vamos a entrar a la introducción. En el Antiguo Testamento dice, Dios da la promesa a Abraham de bendición y multiplicación. Ahí en Génesis capítulo 12, versículo 3, dice, a Abraham el Señor le habló y le dice, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquí el escritor pone todas las familias de la tierra. En unas versiones de la Reina Valera, de textos más antiguos, voy a buscarlo en Génesis capítulo 12, versículo 3, dice, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es una promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Quién era Abraham? Abraham era un hombre que el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré. Abraham, Dios obedeció el llamado porque el lugar en el cual él había nacido era un pueblo pagano. Según los historiadores dicen que el padre de Abraham tenía muchos ídolos, adoraba muchas imágenes y por eso Dios lo tuvo que sacar, lo tuvo que llevar a un lugar especial para ahí poder tratar con él. Dios cuando le habla al hombre, lo saca de su contorno y lo pone en un lugar especial para que sea de bendición. Y aquí vemos que la promesa se cumple en Abraham. Por eso la Biblia lo llama allá, cuando usted lee en el libro de Hebreos, lo llama el padre de la fe. Amén. Abraham por fe obedeció a Dios. Por fe se fue, dejó a sus padres y se fue a un lugar donde el Señor le iba a mostrar su gloria. Y vemos todo el trayecto de la historia, cómo Dios empezó a tratar con Abraham. Abraham nunca, usted va a encontrar en la Biblia que Dios lo llamó, que Abraham era un judío. Abraham era un hebreo. La palabra hebreo significa uno que cruzó las aguas, porque Abraham tuvo que transportarse de un lugar y tuvo que pasar por un lugar que tenía que cruzar un río. Por eso el nombre de hebreo significa uno que cruzó las aguas. Amén. Y luego dice, en la época del Nuevo Testamento, la familia mantuvo su importancia. Por esta razón, los misioneros cristianos se propusieron ganar a los hogares para la causa de Cristo. Según los estudios modernos, la importancia estratégica de las casas en la evangelización de las grandes ciudades del Imperio Romano fue esencial. Para los discípulos en el tiempo antiguo, si usted busca datos, hermanos y hermanas,
No fue fácil para los discípulos porque el crecimiento estaba en su apogeo la predicación de la resurrección de Jesucristo. Ellos predicaban a Jesucristo, aquel que había sido crucificado. Lo predicaban, estaba en su apogeo, pero los romanos también, recuerden que los romanos les impedían a los judíos, a los discípulos, que ellos predicasen de ese nombre. Aún hay datos que los romanos daban cierto dinero para que no hablase. Amén. Es en los hogares que Dios hace un trabajo especial. Es en nuestra realidad donde Dios quiere manifestar su gracia. Es decir, que la gracia de Dios se va a manifestar cuando nosotros dejamos a un lado nuestras ideas, nuestros pensamientos y empezamos a predicar lo que la palabra de Dios nos enseña. Es decir, las pautas que los discípulos nos dejaron de enseñar, de instruir en los hogares, y se va a manifestar la gracia de Dios. Desde el momento de la primera reunión del grupo de los 120 en el aposento alto para esperar la venida del Espíritu Santo, según nos lo narra Hechos capítulo 1, versículo 13, dice, y cuando entraron, subieron a un aposento alto donde estaban Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Santiago. Estos estaban reunidos y dice la Biblia que estaban 120 reunidos. Amén. Esperando la promesa. ¿Por qué? Porque para los discípulos el Señor les había encomendado: no se vayan de Jerusalén, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Ellos esperaban eso. Por eso para un líder, para un discípulo que va a enseñar, que va a instruir a otros, que va a discipular a otros, es importante que sea lleno de la presencia de Dios, que busque la llenura del Espíritu Santo. Lo hicieron en una casa, así cuando hubieron entrado, subieron al aposento alto y ¿qué es lo que estaban haciendo en ese aposento alto? Aún, fíjese que aún hasta nuestros días ha habido personas que han ido a Jerusalén, han subido a Jerusalén y han estado en ese lugar. Ha habido personas que han sido testigos que ese lugar todavía se puede sentir la presencia de Dios. Amén. Pero hoy en día usted no necesita, hermanos, ir hasta Jerusalén para recibir la presencia de Dios, para que se descienda el Espíritu Santo, ese poder, cuando dijo el Señor, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Usted no necesita ir a Jerusalén. Usted lo que necesita nada más es pedírselo a Dios. Pedirle a Dios que lo llene con ese don para que usted pueda fluir la palabra de Dios y usted pueda hablar con denuedo, como lo vemos ya después. Pedro se levanta en aquel discurso en el capítulo 2, cuando empieza a hablar de las maravillas, cuando dice, estos varones, hermanos, no están ebrios como ustedes piensan, mas esto fue lo que profetizó en el profeta Joel. Y ahí empieza Pedro. Y todos sabemos la historia, quién era Pedro. Pedro, sin duda, fue un hombre que negó al maestro. Fue un hombre que el Señor le profetizó. Le dijo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. El cantar del gallo. Aquí hay algo profundo, hermanos. Cuando dice la Escritura, antes que el gallo cante, no alude a un gallo de carne, como lo vemos, hermanos. Hay algo más profundo.
En el tiempo antiguo se le llamaba el cantar del gallo al toque de una trompeta para despertar, para el funcionamiento de los que trabajaban en el servicio del templo. Eran los levitas que estaban al servicio del templo. Entonces se tocaba, le llamaban el toque del gallo, el toque del gallo. Por eso el Señor le dijo, antes que el gallo cante. Unas versiones dicen, antes que el gallo cante, 3 veces me negarás. Aquí hay profundidad, pero tenemos que aprender a escudriñar lo más profundo. Hermanos, dejémonos de andar por la orillita de las escrituras. Métase a las aguas profundas y usted va a encontrar los tesoros más deliciosos. Usted le va a encontrar las riquezas que hay en las profundidades de la palabra de Dios. Amén. Muy bien, sigamos adelante, hermanos. Pedro en Hechos capítulo 18, versículo 26 dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Y cuando Aquila y Priscila lo oyeron, lo llevaron consigo y les pusieron más perfectamente el camino de Dios. Todos conocemos que Pedro fue el intrépido. Pedro fue el audaz. Aún incluso se cuenta cuando usted lee los evangelios, Pedro era uno de los 3 que se acercaron en aquella, hermanos, manifestación cuando miraron la gloria de Dios. Cuando dice, el Pedro fue el único que le dijo al Señor, Señor, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para este y otra para este otro. Aquí está la gloria de Dios. Y les dijo, no, tienen que ir allá. Amén. Y Pedro vemos, hermanos, que ahora Pedro empieza a hablar con denuedo. Antes, cuando la persona no tiene la presencia de Dios, hay cierto temor en hablar las escrituras. Hay cierto cohibimiento, se cohíbe la persona. Pero hermanos, cuando la presencia de Dios hace efecto en la persona no vuelve a ser la misma. Amén. Surge un cambio, surge efectos y la misma presencia de Dios lo va a guiar a toda verdad y a toda justicia, como lo vemos en Pedro. Después, ellos establecieron un grupo en su casa para darle seguimiento a la palabra. Bien, para que ésta penetrare aún las recámaras más internas de su casa, familias de su corazón. Lo vemos aquí en Corintios 16, 19. Dice, las congregaciones de Asia les envían saludos. Aquila y Priscila, junto con la congregación que está en casa, les saludan cordialmente en el Señor. Si usted se fija, hermanos, lo que dice, junto con la congregación que está en casa. Todo esto empezó en hogares, hermanos. Por eso el título del día de hoy es la perseverancia del grupo. Qué importante es perseverar en el grupo, porque todo empieza en un hogar. En un hogar se empieza a manifestar la gloria de Dios. Amén. No solo se establece un lugar de reunión, ellos lo veían como una congregación en su casa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo el Señor, yo estaría en medio de ellos. ¿Por qué 2 o 3? Porque en 2 o 3 testigos consta todo negocio, dice el Señor. Amén. Por eso es bien importante, hermanos, en que en una reunión haya más de 2 o 3 personas. Amén. Estos hogares neotestamentarios, la palabra neotestamentarios quiere decir del Antiguo Testamento, de los antepasados, dice, sirvieron para comunicar el evangelio por medio de la palabra expresada a aquellos que eran sus semejantes, pero sobre todo
dentro de la actividad normal de la vida cristiana en estas condiciones, la proclamación de las buenas nuevas con los labios y la demostración de los cambios personales. Es decir, que ellos proclamaban con sus labios y lo demostraban también con sus hechos, los cambios que el Señor había hecho en sus vidas, cosa que solo se puede lograr en la intimidad. Tienen un gran poder persuasivo para nosotros. Cuando nosotros entramos a los secretos, hermanos, cuando nosotros buscamos al Señor, empiezan a haber cambios. Cuando la persona viene y se humilla delante de Dios, cuando hay arrepentimiento, el arrepentimiento genera una transformación. Vemos que las personas empiezan a cambiar. Vemos que las personas empiezan a ser diferentes. Aún, fíjense, hermanos, personas de afuera ven algo diferente en las personas que empiezan a reunirse en las casas, en los grupos de amistad. ¿Por qué? Porque generan cambio los grupos de amistad. ¿Y qué es lo que hace el cambio? Pues la palabra de Dios, lo que usted está enseñando, lo que usted está instruyendo, como en esta semana, hermano, lo que hemos enseñado esta semana, hablar acerca del profeta Jonás. Hermanos, todos sabemos la historia del profeta Jonás, pero hermanos, nosotros haremos bien si callamos como el profeta Jonás, que no quería ir a donde el Señor le enviaba. Nosotros tenemos un deber bien importante. El Señor le dijo a sus discípulos, si ustedes callan, las piedras hablarán. ¿Por qué les dijo las piedras? ¿Por qué el Señor se fue a las piedras? ¿Hablando literalmente o figurativamente? Acuérdense que la palabra de Dios, hermanos, a veces habla. Le voy a decir un secreto de las escrituras. Las escrituras tienen un valor simbólico, un valor profético y un valor numérico. Y aquí está hablando de un valor simbólico. ¿Qué simbolizan las palabras cuando dijo el Señor, si ustedes callan, las piedras hablarán? Alude, hermanos y hermanas, a lo que el Señor les habló por medio de Moisés cuando les dio las tablas. ¿Cómo fueron presentadas las primeras tablas? Las primeras tablas fueron escritas por la mano de Dios, por medio de unas piedras preciosas. Las segundas tablas que Dios le dio a Moisés, porque Moisés destruyó las primeras tablas, pero las segundas tablas Moisés tuvo que trabajar y en ellas estaban plasmadas, en ellas estaban impregnadas las palabras de los 10 mandamientos. A eso se refiere cuando la escritura dice, si vosotros calláis, las piedras hablarán. Los 10 mandamientos todavía tienen efecto. Los 10 mandamientos todavía resaltan y toman efecto y poder en nuestras vidas y en nuestros corazones y en las personas. Porque ¿qué dice el primer mandamiento? Y el segundo, ¿qué dijo el Señor? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y así se va sucesivamente, hermanos. Sigámonos adelante, porque esto, si yo me meto a agua más profunda, hermanos, ay, Señor, me puedo desviar, pero quiero seguir con el tema. Amén. Se observa que la utilización del hogar fue fundamental para la proclamación de las buenas nuevas y para las numerosas actividades de la naciente iglesia como punto de partida. Primeramente, la evangelización. Por eso, hermanos y hermanas, el punto de partida de los discípulos fue en los lugares, la evangelización. Ellos empezaron a abrirse camino. Ellos empezaron a hablar.
Ellos no se quedaron callados, aun cuando Roma les decía que no hablasen en ese nombre, que no predicasen en ese nombre. Aún los discípulos se enfrentaron. Acuérdese que Pablo, cuando habla, Pablo recibía azotes, Pablo recibía pedradas, insultos, bofetadas, pero todo lo sufrió, como dijo en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin duda, Pablo, hermanos, hablaba con denuedo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se reflejaba en Pablo. Y vemos que la evangelización tuvo efecto. Y aquí dice, y les hablaban la palabra de Jehová junto con todos los que estaban en su casa. Aquí vemos que en el punto de la evangelización, si le da al siguiente paso, hermanas, aquí en Hechos 16, dice 16:32, y hablaban la palabra del Señor junto con todos los que estaban en casa. Los discípulos no se callaban. Los discípulos, hermanos, ellos continuamente enseñaban la palabra de Dios. Es lo mismo, hermanos, en este siglo XXI, lo que la iglesia necesita. Y cuando hablo de la iglesia, no hablo de la estructura, hablo de usted y de mí, que nosotros, dice la palabra de Dios, que somos templo. Nosotros somos la iglesia donde mora la presencia de Dios. Y nosotros tenemos que hablar lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice. Aquí dice el estudio, un ejemplo clásico de la utilización del hogar para la evangelización fue la casa del romano en Cornelio. Aquí vamos a ver en la escritura de Hechos, en Hechos capítulo 10, versículo del 23 al 43, ahí nos habla de Cornelio, hermanos. Y ahí vemos la historia, dice, ¿cómo empieza? Ejemplo, por los demás importantes, ya que constituye un eslabón vital para la esparción del evangelio por el resto del mundo conocido en la época del Imperio Romano. Cornelio y su familia vienen a ser los primeros gentiles convertidos para mayor asombro de Pedro. Acuérdense que Pedro no quería ir a los gentiles. ¿Por qué hablo de los gentiles? ¿Quién eran los gentiles? Hermanos, nosotros éramos pueblo gentil. Nosotros que andábamos sin Dios y sin esperanza, a nosotros Dios nos alcanzó. ¿Por qué? Porque la salvación venía para los judíos. Por eso la Biblia dice, a lo suyo vino. Él vino a lo suyo, mas los suyos no le recibieron. Y aquí la palabra se abre, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted, hermano y hermana, ahora usted es un hijo y una hija de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos instruye, hermano. Y aquí vemos en esta historia de capítulo 16 que este hombre se convirtió. Pero no obstante, hermanos, aquí hay una promesa que el Señor, Pablo le dijo al carcelero de Filipo, que le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Primeramente la gente tiene que creer, pero ¿cómo van a creer? Dijo el Señor, ¿cómo van a creer si no fueren enviados? Amén. Primeramente el Señor los tiene que enviar a predicar la palabra de Dios. Amén. Y vemos, dice, vienen a ser los primeros gentiles convertidos para mayor asombro de Pedro. También receptores del don del Espíritu Santo, con lo cual se sellaba la obra de Dios entre los gentiles. Una vez que abren su casa para recibir el mensaje de salvación, de las buenas nuevas, este mensaje es para toda la familia
para los que están cerca, a ellos, sus vecinos y sus familias. Es decir, que el mensaje es para todos los que el Señor llamare. Hay un texto clave donde dice el Señor, la salvación no es del que corre ni del que quiere, sino de aquel que Dios tenga misericordia. Hay veces que estamos orando por nuestros familiares, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros tíos, sobrinos, primos, primas, y a veces no quieren. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, nadie es profeta en su propia tierra. Nosotros tenemos que orar nada más por ellos y que el Señor envíe a alguien que les hable de la palabra de Dios. Vámonos al punto número 2, que es la oración. Los discípulos en los hogares, acuérdense que en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar y orar. Amén. En Hechos capítulo 12, versículo 12, del punto número 2, después dice, de considerarlo, fue a casa de María, la madre de Juan, que se llamaba Juan Marcos, donde había muchos reunidos orando. Amén. Aquí vemos que ellos se reunían en las casas y no eran uno solo nada más los que se reunían. Es decir, que iban al templo y por las casas. Tenían sus lugares de reunión. Tenían un lugar donde ellos podían buscar de la presencia de Dios. Una de las primeras cosas que se hace en un grupo es la oración. Ahí las personas aprenden a orar, a comunicarse con Dios. Es decir, que lo primero que debemos de hacer en los grupos es invitarlos a la oración, que las personas oren, que busquen a Dios, que las personas estén buscando de la presencia de Dios, que las personas los invitemos, que la oración tiene poder, que la oración tiene efecto. Y cada vez que empieza a manifestarse, la gente nota el poder de la oración. Comienza a pedir primero que oren por él, luego por su familia, por sus necesidades, por sus problemas. Después empieza a orar ellos mismos, aprenden la lección del poder de la oración. Fíjense, hermanos, cómo empieza. La oración es como una cadena. La oración es como algo que se debe de implementar. Yo recuerdo cuando empecé mi vida, mi caminar como cristiano, como hijo de Dios. Yo no sabía orar, hermanos, mas sin embargo, hubo alguien que se preocupó, hubo alguien que me instruyó y me dijo, lea lo que dice Mateo en la oración cuando el Señor, los discípulos le dijeron al maestro, maestro, enséñanos a orar. ¿Cómo debemos de orar? Y usted se fija cómo empieza. Padre nuestro que estás en los cielos. La exaltación, el reconocimiento a quien usted está reconociendo, al creador del universo, primeramente. Y luego dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El Dios al que nosotros servimos es un Dios santo, como dice en su palabra, sed santo porque yo soy santo, porque sin paz, sin la santidad, nadie verá al Señor. Y así se va sucesivamente, hermanos. Y esa es una pauta que nosotros tomamos para empezar a orar, para empezar, hermanos, a buscar de Dios. Dios nos ha dejado las pautas. Dios ya nos dejó, hermanos, en la palabra de Dios, que es nuestro manual, que es nuestro potencial, donde podemos encontrar los tesoros y las riquezas que Dios tiene para con nosotros. Amén. Y así vemos, hermanos, que la gente se empieza a interesar. Amén.
y aprende la lección del poder de la oración. Esta lección es muy importante, ya que gran parte de su cimentación, sin duda, será la oración. Siempre en la reunión de casa se debe de orar al principiar y al final. Se debe de proceder con una administración u oración por los presentes y por las necesidades que se nos encomiendan. Qué importante es encomendarse al Señor. Por eso el salmista, ¿qué decía? Encomienda al Señor tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y la Biblia dice, claman los justos y Él los escucha. Lea el Salmo 130, el Salmo 34. Ahí usted va a encontrar respuesta. Ahí usted va a encontrar las claves. Y vemos uno, hermano, de los ejemplos que vemos en el Antiguo Testamento. Recuerda la historia cuando el profeta Elías se encontraba en una situación difícil. ¿Y qué hizo, hermanos? Él presentó un sacrificio al Señor y luego su oración, ¿cómo le empieza? Padre, respóndeme para que esta gente sepa que tú eres Dios arriba en los cielos y aquí abajo en la tierra. Hermanos, nuestra oración, que sea una oración que transcurra, que rompa, hermanos, el techo y que suba ante la presencia de Dios, que usted pueda enchufarse, conectarse para que las personas sientan que esa oración tiene poder. Allá cuando yo me empecé, hermano, mis primeros pasos, yo iba a decir a los hermanos una frase bien importante y decían, respecto a la oración, decían, mucha oración, mucho poder, poca oración, poco poder. Si usted quiere, hermanos, tener impacto en la manera cómo va a enseñar, cómo va a instruir, métase a lo secreto, métase a su recámara y busque al Señor, porque el salmista David decía, de temprano yo te buscaré y aún de madrugada buscaré tu rostro. Amén. Qué importante es la oración, amados hermanos. Y el punto número 3, la enseñanza. Aquí vemos en Hechos capítulo 20, versículo 7, en el punto número 3 de la enseñanza 27, dice, el primer día de la semana, cuando los discípulos se reunieron para partir el pan, Pablo les predicó dispuesto a partir al día siguiente y continuó su discurso hasta la medianoche. Hermanos, si usted ve toda la historia del apóstol Pablo, hermanos, era un hombre que no se detenía. Era un hombre, hermanos, que cuando yo creo que él abría las escrituras, ¿y cuáles escrituras eran, hermanos? Las que tenían en sus manos. No tenían el Nuevo Testamento. No tenían lo que son las epístolas del apóstol Pablo. No tenían lo que son los evangelios. ¿Saben qué les abría, hermanos? ¿Saben qué les instruía? Les instruía lo que había en los primeros 5 libros que Moisés escribió. Pablo les hablaba lo que habría en la Torá, en el Pentateuco, y les hablaba de los profetas también, y les abría los salmos. Por eso cuando usted lee en las escrituras, la Biblia dice que el Señor les abrió el entendimiento y les enseñó lo que estaba escrito de mí. Dice que Moisés escribió de mí y aún David dijo, escribió de mí en los salmos y los profetas. Por eso, hermanos, cuando usted escudriña la palabra de Dios, usted va a encontrar que el Mesías ya se venía anunciando desde el inicio, desde Génesis, ya se venía presentando que el Cordero, que el Mesías iba a aparecer.
Cuando hablo, la palabra Mesías significa el Cristo. Aquel cuando Juan lo presenta y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es bien importante la enseñanza para nosotros, saber las escrituras, conocer la palabra de Dios. Y Pablo era un hombre, hermanos, que sin duda se pasaba 4, 5, 6 horas. Y hay veces, hermanos, que nosotros en la iglesia estamos con 30 minutos ya mirando el reloj, preocupados. Y que tengo que hacer esto y que tengo que hacer esto otro. Los discípulos, hermanos, ellos no se preocupaban por el tiempo. ¿Por qué? Porque, hermanos, un hombre de Dios que se deleita en predicar y anunciar la palabra de Dios, hermanos, va a fluir la presencia de Dios y el tiempo usted no lo va a sentir. Yo le quiero decir algo, hermanos. Cuando yo imparto los estudios que tengo en mi grupo de amistad, hay veces, hermanos, que se me pasa el tiempo volando. 1 hora no me es suficiente para enseñar, mas sin embargo me tengo que sujetar al tiempo, porque el tiempo, la escritura dice que muy veloz se va. Pero hermanos, cuando empezamos a escudriñar la palabra, cuando empezamos a buscar lo precioso, lo más hermoso que hay en las escrituras, usted se va a deleitar y usted no va a querer parar. Usted va a querer decir, va a haber personas que dicen, hermano, se me hizo el tiempo tan cortito que quisiera que le siguiéramos. Eso es lo más hermoso, hermanos, que debemos disfrutar. Y aquí se cumple lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana, que le dijo, de tu interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es esa agua? La palabra de Dios que fluye, que corre en nuestras venas, hermanos. Y vemos que en Hechos 20:22, y como nada de lo que era provechoso os es ocultado, sino que os lo he mostrado y enseñando públicamente y por las casas. Los discípulos no ocultaban lo que enseñaban. Los discípulos hablaban las escrituras abiertamente, hermanos. Hablaban lo que la palabra de Dios se enseñaba y se instruía. Por eso es bien importante, hermanos, conocer las escrituras, saberlas, para que nosotros podamos ser maestros, enseñar a otros. Amén. Las personas aprenden a saborearlas, a disfrutarlas. Es en la casa y en confianza que se puede profundizar el tema. Se pueden hacer preguntas. La palabra por sí sola tiene poder. La palabra no vuelve vacía, empieza a penetrar hasta partir el alma. Hermanos, en los grupos de amistad, en los hogares, es ahí donde usted tiene la oportunidad de enseñar con libertad y con denuedo. No se detenga, hable. La Biblia dice, el apóstol Pablo, si está alguno falto de sabiduría, pídale a Dios. Si usted siente, hermanos, que le falta más, empápese de la palabra de Dios para que cuando usted se presente a dar un estudio, que la palabra de Dios fluya. Que la palabra de Dios sea, hermanos, la que corre, como dijo el profeta, que la palabra dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo la he enviado. La palabra de Dios, hermanos, cuando el Señor la envía, tiene efecto, impacta a las personas y transforma y cambia. Como dijo el profeta Jeremías, le dijo el Señor en el capítulo 23, le dijo, no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra. Hermanos, por muy dura que sea aquella persona, la palabra empieza a penetrar y empieza a martillar y aquella piedra se empieza a quebrar en pedacitos. ¿Por qué? Porque la palabra surge efecto y tiene poder, hermanos. Vemos aquí 3 puntos ya llevamos tocados.
Qué importante es la palabra, la oración y la evangelización. Ahora hay un punto bien importante. El punto número 4 es el hospedaje. Aquí vemos, hermanos, en este punto número 4 que en Hechos 16, del punto número 4, hospedaje y comunión, dice en Hechos 16, ahora bien, cuando fueron bautizados, en Hechos capítulo 16, dice, cuando fueron bautizados, ella y su casa, ella dijo con súplica, si ustedes me han juzgado fiel a Jehová, a Dios, entre mí y mi casa, quédense. Y sencillamente nos obligó a aceptar. Es decir, que las personas les ruegan, les piden, cuando alguien les predica la palabra de Dios, les dicen, no te vayas todavía, quédate. Es lo mismo que los discípulos le decían al Señor, Señor, no te vayas, quédate, porque ya se hace tarde. Y aquí hay un canto también, donde dice, quédate, Señor, porque se hace tarde. El divino compañero, hermanos. Y vemos más adelante en Hechos capítulo 2, versículo 46, de este punto número 4, dice, y día tras día asistían constantemente y de común acuerdo al templo, dice, y tomaban sus comidas en sus hogares y particulares y participaban del alimento con gran regocijo y sinceridad de corazón. Es decir, que no nomás enseñaban, hermanos, también compartían y se había la parte de la hospitalidad. Aquí, hermanos, en la hospitalidad, el apóstol Pablo dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque algunos, sin pensarlo, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hermanos, porque ¿qué hacía en el tiempo antiguo Abraham? Abraham, hermanos, fue un hombre que siempre tenía sus puertas abiertas para recibir a todo aquel que necesitaba. Por eso Abraham lo visitaban los ángeles. ¿Se acuerda aquella historia, hermanos, allá en el Antiguo Testamento, cuando lo visitaron 3 hombres? Y la Biblia dice que iban con un propósito, que iban asignados cada uno con un fin. Y también ahí venía el decreto de la destrucción de Sodoma y Gomorra. En Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo al mismo tiempo, dice, continuamente uniendo diariamente a ellos se añadían los que habían de ser salvos. Es decir, hermanos, que cada vez que nosotros nos reunimos, cada vez que nosotros, hermanos, usted no se preocupe si va a llegar fulano de tal o fulana de tal. Usted órele al Señor y usted pídale al Señor que el Señor añada los que han de ser salvos. Su trabajo es nada más enseñar. Si hay 1 o 2, hermanos, ahí se va a manifestar la gloria de Dios. Porque donde están 2 o 3 en mi nombre, dijo el Señor, yo estaré en medio de ellos. Y el Señor dijo, no os dejaré huérfanos, enviaré el Consolador, el que estará en vosotros y estará con vosotros. Es decir, que el Espíritu Santo morará en nosotros y estará con nosotros, hermanos. No estamos solos. Y dijo el Señor, en aquel día no te preocupes, ¿qué vas a decir? La misma presencia de Dios te va a enseñar lo que vas a decir. Paréceme que a veces nos encontramos como Moisés, cuando el Señor lo llama en aquel monte y le dice, Moisés, Moisés, quita tus sandalias porque el lugar que estás pisando, tierra santa es. Y ahí empieza el diálogo y el Señor le dice, te voy a enviar a Israel para que tú libertes a mi pueblo. Y le dice Moisés, Señor, pero si yo soy tartamudo, yo no puedo hablar, yo no puedo decir nada. Y el Señor le dice, ¿quién hizo al sordo hablar? ¿Quién hizo al hombre que hable? Hermanos, Dios tiene poder.
Dios puede usar aún al tartamudo, lo puede hacer hablar. Y el Señor le demuestra su poder aún a Moisés y le dice, yo conozco a tu hermano Aarón, él va a ser tu brazo derecho. Tú le vas a decir lo que vas a hablar al faraón y él va a ser por voz tuya. Y vemos cómo Dios se manifestó, hermanos. Para conclusión, hermanos, ya vamos a aterrizar este avión. Les digo, hermanos, que este estudio está sencillo, pero hermanos, hay mucho que sacar. Si nosotros agarramos una naranja, la podemos exprimir y podemos sacar lo rico, lo esencial. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una fruta que usted la tiene, usted la contempla, no sabe lo que hay adentro, pero cuando usted la parte, usted empieza a sacar lo rico, lo precioso. Bien, en la conclusión, ya para aterrizar este avión, hemos estado hablando de algunos elementos importantes en el grupo de amistad, que sin duda traen bendición a la congregación, es decir, a nuestra iglesia. Por lo tanto, debemos de entender que las actividades de la casa no deben de ser suspendidas por ningún motivo. Esto qué importante es, hermanos, que por ningún motivo las casas, nuestras actividades en nuestro grupo de amistad se suspenda. Siempre procure, hermanos, que esté el estudio a como dé lugar, llueve o truene, como dicen en México, que por ningún motivo se suspenda. Aquí dice el escritor, es triste ver cómo se inicia un grupo. Se inicia con pocas personas, las personas comienzan a atenderlo, pero por cualquier circunstancia interrumpimos nuestro trabajo, lo posponemos o lo terminamos o no lo terminamos. Los grupos deben de recibir nuestra completa solemnidad, responsabilidad y respeto. Nuestro trabajo en este grupo es dado directamente por Dios. Él está esperando que cumplamos nuestra misión. Cuando atendemos al grupo, cuando llegamos tarde o no le damos el tiempo suficiente, le fallamos al Señor. Es decir, que por ninguna circunstancia, cuando por circunstancias específicas o de fuerza mayor, usted no pueda asistir como líder, debe de hacerlo, más bien debe de contactar a su Timoteo. En caso de lo contrario, podrá hacerlo el jefe de la tribu, el siervo del sector. Es decir, aquí cabe mencionar a los mentores de los sectores que el pastor ha asignado o designar a alguien para que responda a las necesidades de sus congregantes. Es decir, que por ningún motivo, hermanos, suspender este trabajo tan precioso, tan solemne, como dice el escritor, tan especial, hermanos. Esto es delicado, hermano. Y por último dice, cuando vamos al templo, aquí hace una analogía. Dice, cuando vamos al templo, nos encontramos con que está cerrado o no está el pastor o no va a haber culto. Hace una pregunta. Cuando vamos al templo, dice, nunca nos encontramos con que está cerrado o no está el pastor o no va a haber servicio. Dice, siempre se realiza la celebración de nuestro servicio. Siempre hay alguien que supla la ausencia. Siempre hay alguien dispuesto a ser de bendición para los demás. Por lo que en el grupo debemos, como dice la palabra de Dios, perseveraban y también dice todos los días. Hermanos, yo creo que, como dice el dicho, más claro que el agua no puede estar. La misma escritura nos enseña y nos dice, hermanos, nos da las pautas a lo que debemos de hacer. Está en nosotros, hermanos. Si nosotros vamos a hacer el trabajo,
si somos Jonases o no queremos hacer el trabajo como Jonás. Hermanos, si puedo decir para terminar ya, hermanos, aunque nosotros no queramos hacer el trabajo, hermanos, Dios nos va a enviar, porque el ejemplo lo tenemos en el punto del estudio que hemos estado estudiando el día de hoy, esta semana, el punto número 43, de la lección número 43. ¿Qué dice la lección? Jonás, aunque él no quería, pero el Señor lo envió. ¿Por qué? Porque envió un gran pez y lo vomitó justo donde Dios lo había mandado. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que nadie puede resistirse al llamado de Dios. Aún aquellos que le pusieron excusas, como Moisés, como otros hombres, hermanos. Acuérdense que Gedeón, cuando el Señor, recuerden esa historia, está tremenda. Gedeón que le dice, ay, Señor mío, yo soy el más chico, pero el Señor lo reconoció, que le dijo, varón valiente y esforzado. Y aquí recalca las mismas palabras que el Señor le dijo a Josué. ¿Qué le dijo en Josué 1:9, 8 y 9? Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios, el Eterno, dice una versión, el Eterno estará contigo donde quiera que tú vayas. Hermanos, todo lo que nosotros hacemos encomendados en el nombre del Señor, lo podemos hacer. Ya voy a poner cuchillo en mi garganta, hermanos, porque he hablado mucho, pero espero que este estudio haya sido de bendición. Mi deseo, hermanos, es que usted sea bendecido, que usted se edifique y que estos estudios del punto número 3 de multiplicar sean de bendición para sus vidas, hermanos. Ya por último, voy a hacer una oración para que este grupo, hermanos, siga adelante creciendo y, hermanos, encomendados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, haciendo el trabajo que se nos da delegado. Oremos, mis amados hermanos. Padre eterno, creador del cielo y de la tierra, en estos momentos, Señor, te presento este grupo de la Academia Cristiana, este grupo de hermanos y hermanas que cada día, Señor, se esfuerzan, se esmeran por servir, Señor. Prepara hombres y mujeres, Señor, para el trabajo que tú les tienes encomendada, Señor, y encomendado. Te ruego, Señor, que tú los capacites, Señor, para que luego, Señor, tú los envíes. Úsalos, Señor. Te ruego que tu presencia, Señor, descienda sobre cada uno de ellos y que nunca tengan temor de predicar y de enseñar tu palabra, Señor. Úsalos poderosamente, así como usaste en el tiempo antiguo aquellos profetas, aquellos hombres que te sirvieron, Señor, como lo fue el profeta Elías, como lo fue el profeta, Señor, Samuel también, Señor. Úsalos para que tu nombre sea exaltado, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido y gracias te doy, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Bien, mis amados, gracias por sus atenciones. Hermanos, las tareas, vamos a estar trabajando con ellas y hermanos, pronto van a recibirlas. Espero, voy a trabajar rápidamente para que ustedes las puedan recibir pronto. Van a ser preguntas sencillas de este mismo estudio, no va a haber nada fuera de lo que usted diga, oh, yo no he escuchado eso, ¿de dónde lo sacó el hermano? Todo va a ser de acuerdo a lo que estamos enseñando en este libro, hermanos, de la Academia Cristiana, del libro de multiplicar, hermanos. Gracias por su atención. Dios los bendiga. Hermanos, la próxima semana, nuestro hermano ministro Modesto Herrera estará impartiendo la cuarta lección. No se la pierda porque, hermanos, las siguientes lecciones van a estar más interesantes. Mi deseo es que Dios los bendiga
y que tengan un bonito fin de semana, que sea una semana de éxito, de bendición y de prosperidad. En el nombre del Señor Jesucristo. Dios los bendiga, mis amados hermanos, y hasta pronto. Que descansen, hermanos.